final de la hipocresía. Y yo creo que todos en algún momento hemos reconocido la hipocresía en otras personas, pero no son muchos los que pueden reconocer la hipocresía en sí mismos. Y he oído decir a algunos hipócritas que ellos no vienen a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. La hipocresía puede ser como un cáncer no diagnosticado. Está oculta en nuestro interior, destruyendo todo en nosotros. Pero a diferencia del cáncer, la hipocresía no solo destruye silenciosamente al hipócrita, sino que va dejando un rastro de destrucción por todo lugar por donde pasa. El Señor tuvo que tratar con muchos hipócritas durante su ministerio terrenal y lo hizo con mucha firmeza. Hoy vamos a tratar este tema. La verdad nunca pensé hablar de algo como esto. Y vamos a hablar de la consecuencia final de la hipocresía. Pero para llegar a ello debemos pasar primero por comprender cómo ve el Señor la hipocresía. No voy a hablar de lo obvio, sabemos que Dios desprecia la hipocresía. Para este mensaje he revisado lo que dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo acerca de la hipocresía y lo he dividido en 4 temas específicos. El primero es, y le he puesto nombre específico, hipocresía popular. El segundo es hipocresía inversa. El tercero, hipocresía maliciosa. Y el último, hipocresía religiosa. Al final, hipocresía es hipocresía. Pero esto va de acuerdo a lo que yo voy viendo en la palabra del Señor. Entonces, le vuelvo a advertir. Si no le queda el saco, no se lo ponga. Pero si le queda, busque el sastre que le ayude con ese asunto. ¿Ok? Écheselo al hombro. Haga como los muchachos aquí que cargan el suéter, en vez de tenerlo puesto, lo tienen al hombro. Ahí venía uno hace un rato con una chácara, el suéter en la chácara y él con todo el muchacho. Entonces, no, ¿para qué? Por ahí ya estaba por ahí y venía uno con el suéter y yo digo, ese suéter, eso es para ponérselo. No, fue en la casa, mi vecino al lado. Iba con ese, digo, eso es para ponérselo. Se paró y se lo puso. ¿Para qué lo lleva si no lo va a usar? Pero bueno, hablemos primero de lo que he llamado hipocresía popular. Hacer las cosas para que las personas nos vean. Esto es Mateo 6, desde el 1 hasta el 18. Ya leímos la primera parte. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Dar limosna o ayudar a alguien y anunciar que a las personas que nos ven o que nos vean es una hipocresía. Hoy hay 2 formas de este tipo de hipocresía. La primera es la publicidad. Dice que para que otros nos apoyen, para que gente nos dé, nos done y nosotros podamos ayudar a más personas. Si vas a ayudar, ayuda con lo tuyo, con lo que tú tienes. Nosotros ayudamos con lo que tenemos. Si alguien se entera y nos coopera, bien, pero yo no voy a estar haciendo toda una campaña para que la gente me dé a mí para ayudarle a otro. ¿Qué sentido tiene eso? Eso lo hace el mundo y realmente la iglesia está copiando cosas del mundo. Tengo algunos amigos a los que aprecio mucho que hacen este tipo de cosas. Pero a mí me parece que hay 2 problemas. El primero es que esa forma de pensar nos lleva precisamente a violar lo que el Señor está diciendo aquí. El segundo es que comenzamos a pedir a personas externas a nuestra organización, llámese iglesia, y entonces ya no es nuestra obra, es la obra de otros. Mire, si yo voy a ayudar a alguien, yo lo voy a ayudar con lo que yo tengo. Si yo no tengo, no tengo. Si yo me voy a ponerme a pedirle a la gente para que, no, eso déjenselo a la gente del gobierno, a la gente de la televisión, pero el Señor no nos llamó a hacer eso. El Señor nos llamó a nosotros a que lo que yo tengo, de lo que yo tengo, yo ayude a los demás. Esa es la ayuda que cuenta. Pero entonces nosotros que para qué. Eso realmente, con el perdón de la gente que me conoce y que conozco y que aprecio mucho, eso es hipocresía.
La otra forma es comentarlo discretamente con personas como testimonio. Hay personas cuyo testimonio va en el sentido de yo hice esto o hice lo otro. La expresión más común en este tipo de casos es para la gloria de Dios. Si es para la gloria de Dios, deja que Él se glorifique y no le estés glorificando tú o tratando de aparentar que estás glorificando a Dios cuando estás tratando de glorificarte a ti mismo. Eres hipócrita, lo siento, pero es así al contarlo a otro. Y créanme que yo mismo he caído en eso, aunque yo no digo para la gloria de Dios, pero a veces uno llega y que no, mira que estamos haciendo esto. Cállate la boca, Iván, ¿qué tienes que estar hablando? Deja que el Señor haga lo que Él tiene que hacer y no estemos hablando de las cosas que hacemos con nadie. Segundo, versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí también hay por lo menos dos formas en que se manifiesta esta hipocresía actualmente en la iglesia. Porque no estamos hablando de la gente de afuera. Todo esto es en la iglesia. Entonces, la primera forma es orar de pie en el púlpito, pensando en cómo se oye. ¿Qué pensarán los que están oyendo? ¿Lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal? Cuando ores frente a los demás, dirige tu pensamiento a Dios y no te preocupes por lo que los demás piensan, oyen, sienten. Eso a ti no te importa. A ti lo que te importa, tu oración no es para la gente, tu oración es para Dios. Y yo les digo algo, nuestra mente nos traiciona. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta y en vez de tomar acción y transformar nuestro pensamiento y decir Señor y cambiar nuestra oración y dirigirla al Señor, seguimos pensando qué piensan la gente, cómo se siente, si estoy orando bonito, si soy un buen orador, ¿qué importa? Estás orando para Dios y no para la gente. La segunda forma es orar en voz alta para que las personas piensen que yo soy muy espiritual. Y aquí va de nuevo la frase. Bueno, personalmente conozco uno que siempre oran casi a gritos. Tengo un amigo que hace eso. Pero cuando no estaba en la iglesia, su conducta era muy distante de la de una persona espiritual. De la de una persona que tiene una relación verdadera con Dios en la oración. Tu oración debe ser para Dios y no para los demás. Nosotros tenemos un amigo, hace mucho tiempo que no lo veo, pero estaba en la iglesia, era el mar de llantos y el griterío y la cosa. Y bueno, Dios me permitió verlo fuera de la iglesia en algunas actitudes, no pocas, que no eran tan espirituales. Entonces, si tú eres tan espiritual, entonces demuéstralo allá. ¿Ve? Entonces, esas son las dos formas en que yo puedo ver que eso se manifiesta en la iglesia y nosotros tenemos que tener cuidado. Porque nuestras oraciones no son para la gente, son para Dios. Tenemos que tener cuidado en eso. Ahora, no sé qué palabra utilizar aquí. Pero el último es el versículo 16. Cuando ayunéis no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y aquí es el típico poner cara de menso. Cara de ay. Y la gente, ¿qué te pasa? Es que estoy ayunando. Me voy a aguantar, gracias Señor. Pero, de verdad, el problema siempre está en el mismo lugar, en el corazón. ¿Para quién ayunas? ¿Qué sientes cuando ayunas? ¿Qué piensas cuando ayunas? Nosotros no debemos tener apariencia de lástima para que las personas nos pregunten. Cuando tú estás ayunando, si tú no aguantas, quédate encerrado en tu cuarto. Ni siquiera salgas a la sala de tu casa. Para que nadie te pregunte. Porque lo que tú quieres es llegar a Dios. Entonces, no dejes que nadie te vea. Si no puedes aguantar, porque yo entiendo, hay gente que es floja. Y que cuando están ayudando tienen que media hora y ya no aguantan más. Como decía por ahí en estos días el pastor Teófilo. Estábamos leyendo la Biblia del ayuno. Y dice,
no comió ni bebió, dice, y aquí hay gente que en mediodía están tomando agua, dice. O sea, mediodía de ayuno y tú estás con el tanquezón de agua que te lo baja todo. ¿Cómo así? Creo que hay gente que tiene problemas de salud y no me voy a meterme en eso, pero yo recuerdo cuando mi mamá tenía la iglesia en un lugar, era una casa, allí había una hermana que era como Maide, era una hermana gordita, que a todo era pura oración, era la hermana Chila, todo el mundo quería a la hermana Chila. Así es mismo que usted ve como Maide que llega y abraza a todo el mundo, la hermana Chila era así. Es una belleza de mujer. Pero la hermana Chila tenía un problema, creo que era gastritis, tomaba no sé qué medicina. Y dije, hermana, yo no puedo ayunar porque no sé qué. Pero un día la hermana Chila sorprende a mi mamá y le dice, no me tomó la pastilla. Y estaba en el ayuno. Al final del ayuno se lo dijo. Y no le pasó nada. Digo, no estoy diciendo lo que usted tiene que hacer lo mismo. Lo que te estoy diciendo es, si vas a ayunar, ayuna. Si no vas a ayunar, no ayunes. Porque nosotros caminamos por fe y no por vista. Si no tienes fe, trágate tu pastilla, tómate tu café, cómete tu pan y no ayunes. Y se acabó el asunto. Pero no venga poniendo cara de que, ay, me estoy muriendo. Tampoco debemos anunciar o publicar que ayunamos tanto para que la persona piense, oh, cuánto ayuna ese varón o cuánto ayuna esa sierva. Porque a veces hay gente que dice, no, que yo ayuno 3 días, que ayuno 5 días, que ayuno 40, que yo hice un ayuno de 40 días. ¿A quién le importa? Tu ayuno no es para mí, no me lo cuentes. Tu ayuno es para Dios. Lo único que lograremos es que la gente nos vea y que Dios nos rechace. Por eso es que dice, ya tienen su recompensa. La gente te vio, la gente te oyó, pero Dios dijo, descartado. Ese era el primer punto. ¿Ok? El ayuno popular. Porque es popular porque todo el mundo sabe. La hipocresía popular porque todo el mundo sabe y ve la hipocresía. Aunque algunos no lo entiendan. Segundo, hipocresía inversa. Capítulo 7. Y aquí sí volvemos a lo de la semana pasada. No juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Quiero confesarles algo. Yo me senté a preparar el mensaje de la semana pasada y tenía en mi mente lo que yo quería preparar, pero de repente me topé con esto y me desvié y preparé esto primero. O sea, el mensaje de la semana pasada vino después de este. Después regresé y preparé el de la semana pasada, pero este mensaje entró como furtivamente. Ahora, hipocresía inversa, señalar las faltas de los demás que nosotros mismos no hemos corregido. Ya vimos la semana pasada que la paja en el ojo de tu hermano es una viga en tu propio ojo. Hicimos el ejercicio ¿se acuerdan, no? Señalar las faltas en los demás que nosotros no solo no hemos corregido, sino que hacemos como si no las tuviéramos, es la más grande hipocresía. Nosotros debemos mirar a nosotros. Por eso decía al principio, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos visto la hipocresía en los demás, pero muy pocas personas miran la hipocresía en sí mismos. Muy poca gente se para a meditar y a darse cuenta que ya yo estuve hablando con fulanito del ayuno y ni siquiera me había preguntado qué hipócrita que soy. O yo estoy diciéndole al hermano que no diga mentira, pero yo acabo de decir una mentira anteayer. O no digas palabras sucias, pero yo acabo de decir un palabrón hace 2 horas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que corregirme. Yo tengo que trabajar en mis debilidades, en mis faltas, para entonces poder ayudar al otro a corregirse. La Biblia dice, palabras más, palabras menos, que las pruebas, las situaciones por las que nosotros pasamos,
son para que nosotros ayudemos a otros que están en la misma situación a superarlas. Cuando tú tienes una situación difícil y tú ya pasaste por esa situación, Dios te va a permitir ver a otros que están pasando por lo que ya tú pasaste. Y debido a que tú lo pasaste, estás preparado para ayudar al otro a pasar por el mismo camino. Pero si tú estás metido en el lodo, está difícil que puedas ayudar al otro a salir del lodo. Porque los dos están en el mismo lodo. Entonces, nosotros debemos procurar ver. La otra forma en que se manifiesta esto es que a veces decimos a la gente, palabras más, palabras menos, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Esto es un defecto de los padres. O sea, reconozco que tengo la falta, pero ni siquiera intento corregirla y trato de convertirme en consejero de otros. En ese sentido, Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Yo sé que tengo la falta, pero entonces vengo yo a otro y le aconsejo que hagan lo correcto y haz lo que es correcto, pero no me mires a mí. Pero Pablo dijo que imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Hagan lo que yo hago. Nosotros debemos vivir o esforzarnos por vivir de tal manera que nuestra vida sea un ejemplo para que otros puedan imitar, que otros puedan seguir. Tercer punto, hipocresía maliciosa. Aquí es Mateo 16, del 1 al 3 y Mateo 22, 18. Dice Mateo 16, del 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Mas él respondiendo dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Tú sabes la respuesta. Tú sabes lo que realmente es, pero tú lo que quieres es hacerle daño al otro. Esto yo creo y espero que no sea algo que se manifieste en la iglesia, porque esto es una hipocresía descarada. Lo que hacían los fariseos de llegar ante Jesús y hacerle preguntas con la idea de que él cayera, eso es malicia. 22:18 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos como con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mire, yo quiero tener la confianza de que esto no pasa entre nosotros. Porque este es el colmo. Que uno esté tratando de hacerle mal a otra persona, que uno esté tendiéndole trampas a las demás. Este ya no es ni siquiera, los otros pueden ser cristianos y que hay que corregirle, pero este ya no es ni cristiano. Y yo, con el perdón del Señor, porque Él puede hacer como Él quiere, veo difícil inclusive que esta gente tenga arreglo. Cuando tú tienes tal malicia en tu corazón, es que es tan difícil. Y yo le digo algo. De nuevo, yo confío, yo los conozco a todos ustedes, que ninguno hace esto, pero yo he oído de cristianos que en sus trabajos hacen este tipo de cosas. Le ponen trampas a sus hermanos, los acusan con los jefes de cosas que no han hecho. Y después vienen hablando, ay hermano, que no sé qué, hipócrita. Dios está mirando. Tenemos que vivir con temor de Dios en todo lo que hacemos.
Yo doy gracias a Dios porque nunca conocí a alguien que me quisiera serruchar el piso. A mí me fue bien. Pero he oído de tanta gente que hablan de que fulanito, sutanito me serruchó el piso. He oído también de cristianos, cristianas, serruchándole el piso a otras personas. Eso es muy triste. Venir a la iglesia para después ir a hacer maldad, eso es muy triste. Dios espera mucho más de nosotros. Dios no quiere una iglesia hipócrita. Y hay veces que nosotros llamamos hipocresía a lo que no es hipocresía, y ahí también tenemos que tener cuidado. Porque en ocasiones nosotros esperamos que la gente sea como nosotros queremos que sea. Y cuando la gente no es como yo quiero que sea, entonces son hipócritas. No, señor. Yo quiero que sepa algo. Cada uno de nosotros está, por decirlo de una manera ilustrativa, en un nivel distinto. Cada uno está en el camino y está trabajando Dios en él en una manera distinta, en un tiempo distinto, en una forma distinta, porque todos somos distintos. Algunos conocemos más de la palabra, otros conocen menos, algunos obedecemos mejor, otros obedecen menos, pero eso no nos hace hipócritas. Que la gente no sea como yo quiero, no los hace hipócritas. Yo no puedo estar esperando de la gente que la gente haga o viva a mi manera. Yo tengo que amar a la gente, aprender a conocer a la gente. Y ¿saben qué? Aunque no está aquí escrito, una de las más grandes hipocresías es esperar que la gente sea como yo quiero que sea. Es molestarme con alguien porque esa persona no actúa en la manera que yo pienso que debe actuar. Cuando yo no me he tomado el tiempo de conocer a la persona, de observar sus acciones, sus actitudes, de tratar de entender por qué la persona hace una cosa o la otra. Y ahí es donde la iglesia peca más. Porque empezamos a ver a la persona y no sabemos lo que pasa en su casa, pero decimos, ay, fulanito no viene a la iglesia. Tú no sabes. Porque no vino un día a la iglesia, tú no sabes lo que está pasando. Ahí la mejor palabra que podemos decir hoy, ¿qué le habrá pasado a fulanito que no vino hoy? Pero no más. Y menos si no mueves un pie para ir a ver qué le pasó a tu hermano. Si pasa un mes y tú estás en tu casa, ay, mire, porque eso también es hipocresía. Estoy preocupado por fulanito que no viene o por fulanita que no viene, pero no vas a su casa. Eso es hipocresía. No estás preocupado porque si estuvieras preocupado vas a ver qué le pasó. Lo llamas para preguntarle. Pero no te quedas ahí de brazos cruzados diciendo, ay, es que me preocupa. No, eso es mentira, eso es hipocresía. El cristiano, dice la Biblia, que es una nueva criatura. Hay una versión que dice que somos una nueva creación. Somos una creación totalmente nueva. Y se supone, o la idea, es que somos creados para ser como Cristo, para vivir como Cristo. Y el sello de Cristo se llama el amor de unos para con otros. El amor dice, yo sé que Adanesh no es igual a mí. Ella es una niña, es jovencita y tiene sus gustos. La otra vez me sorprendió. Quería reggaetón. Y yo, sí, está bien, puse por ahí, encontré uno por ahí de casualidad. Yo no tengo problema con que ella quiera reggaetón. De hecho, a mí también me gusta. Pero ella es una niña. Ahora, Angelis, Evans, Johan, Jaylin, ellos están creciendo. Y cuando crezcan, puede ser que pase una de dos cosas. Puede ser que les siga gustando el reggaetón, o puede ser que su nivel de entendimiento musical cambie
y tengan otros gustos. Todo depende del desarrollo. Pero debemos entender de dónde viene la gente. Aquí me gusta siempre poner un ejemplo. Cuando yo era supervisor de venta, me llamó un vendedor, porque había un cliente que estaba intenso. Y cuando llegué, me encontré con la persona más boquisucia que he visto en mi vida, que he oído en mi vida. Ahí era 50-50, porque no podía ser menos. Yo no sé cómo él decía para tener 50% de palabras sucias y 50% de palabras que no eran sucias. Y yo me quedé ahí, yo llegué y lo observé, yo era cristiano, obviamente, como dice, me rechina los oídos. Pero es un cliente, ¿yo qué voy a hacer? Límpiese la boca con jabón. Empecé a estudiar al hombre, empecé a ver de dónde venía, conversé con él. No lo juzgué. ¿Y por qué no lo juzgué? Porque aunque yo nunca dije tantas palabras sucias, yo también las dije. Él no tenía a Cristo. ¿Qué puedo esperar de alguien que no tiene a Cristo? ¿Lo voy a señalar por eso? No, él no tiene a Cristo. Nosotros tenemos que entender, nosotros no somos llamados para señalar a la gente. Somos llamados a amar a la gente, a bendecir a la gente. Y fuera de eso, el cristiano es un hipócrita. Nosotros debemos entender, hay situaciones. Jesús no le dijo hipócrita a los fariseos por lo que eran, sino por lo que hacían. Claro que lo que hacían viene de lo que eran. Pero la hipocresía que sigue es la hipocresía religiosa, y aquí hay un chorro de versículos. Es torcer las escrituras para usarlas a tu favor. El primer versículo es, y este es un clásico, Mateo 15, del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Esta es la hipocresía de los predicadores de la prosperidad. Esta es la hipocresía de la Iglesia Universal. Esta es la hipocresía de los mormones. Esta es la hipocresía de los TJ. Y también es la hipocresía de muchos evangélicos. Y es la hipocresía de los católicos. Porque enseñan como doctrina. Ellos enseñan lo que se llaman los dogmas. Son cosas que tú no puedes cambiar. ¿Pero qué son? Son doctrina de hombre. Son invenciones de ellos. Y las enseñan como si fuera la palabra de Dios, como si fuera algo que Dios hubiera dicho. Dios no dijo nada de esas cosas. Y nosotros tenemos, por eso es que es importante que nosotros conozcamos la palabra, porque aquí, quizás no hoy, quizás no ahora, pero se puede parar a alguien que habla bonito, porque eso es, la disfraza muy bonito. Es como cuando usted va a entregar un regalo, le dan esa caja blanca fea y la forran con un papel bonito. Y usted ve el papel bonito, ay, qué bonito, qué detalle. Cuando es así, ¡rac! La caja fea, pero claro, como lo que está adentro es, usted no se fija en la caja fea. Y como no se fija en la caja fea, lo que tiene adentro lo marea. Así hablan toda esta gente. Hablan bonito, lo envuelven bonito. Pero lo que está adentro no sirve para nada. Hay muchos predicadores, lamentablemente, evangélicos, que enseñan como doctrinas palabra de hombre. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Hay cosas que nosotros hemos aprendido que no son bíblicas. ¿Y qué hacemos? ¿Las negociamos? No, no son bíblicas, no se negocia. Mateo 23 es una lista larguísima. 8 veces Jesús les dice hipócrita. Empezando en el versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esta es la hipocresía de las iglesias que tergiversan las escrituras. Así no entran ellos y se lo impiden a los que quieren entrar.
Jesús estaba entre ellos y ellos no querían reconocer a Jesús como el Mesías y se esforzaban para que los demás tampoco reconocieran a Jesús por lo que era. Estas personas, estas iglesias, estos pastores, estos predicadores, muchos de ellos saben la verdad. Ellos entienden. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús cuando dice, sabemos? ¿Quién? ¿Sabemos yo? Sabemos que has venido de Dios. Ellos sabían que Jesús venía de Dios, pero no les dio la gana de reconocerlo. ¿Por qué no querían reconocerlo? Porque ellos tenían ciertos privilegios en la tierra y no querían perderlos. Tenían temor de que los romanos vinieran y destruyeran y perdieran toda su ciudad y perdieran todo su privilegio. Entonces no querían, no les interesaba. Y asimismo hay mucha gente que no le interesa, saben la verdad, no le interesa y no quieren que otros tampoco lo sepan. Versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mira, esta es la hipocresía religiosa de aquellos líderes espirituales que en realidad son depredadores sexuales, disfrazados de pastores. Se aprovechan de aquellas mujeres que están en la iglesia buscando ayuda, que no saben qué hacer, son vulnerables. En este año nada más han salido ya 4 que he escuchado, pastores confesando su adulterio. Hay otro que salió que fue acusado de estupro, de acostarse con niñas y con varias de ellas. Hermanos, tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos. De nuevo, yo doy gracias a Dios que puedo decir por mí hoy, ahora, que yo no ando en ninguna de esas cosas. Pero como decía, creo que era la hermana Toña ayer, algún día yo no voy a estar. ¿Y quién le va a tocar como pastora a Danesia Evans cuando yo no esté? A Angelis, a Sonivé, a Nica, suponiendo que todavía estén aquí porque Dios sabe. O a los que vengan, ¿quién les va a tocar? No lo sabemos. Debemos identificar a toda esta gente. Versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno de vosotros. Esta es la hipocresía de multiplicar el error. Miren, ¿por qué? ¿Ustedes tienen idea de por qué en los pueblos de América Latina la iglesia o la religión preponderante es la de Roma? Porque ellos hicieron esto. Ellos vinieron acá y regaron su mentira, su error por todos los pueblos. Y ahora vemos a esta gente esclava del pecado, esclava de la mentira, caminando procesiones de rodillas, haciendo mandas que Dios no ha mandado. Porque esta gente fue y regó, y como dice, lo hace 2 veces más hijos del infierno que ellos. Versículos 16 al 22. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Esta hipocresía señala directamente nuevamente a
aquellos que conocemos como predicadores de la prosperidad. Yo no sé si usted ha visto, pero esta gente llega muchas veces a las iglesias y son hasta atrevidos. Pero claro, los pastores de esa iglesia lo permiten. Y empiezan a pedir ofrendas en la casa ajena. Y la gente pasa y llena los altares de ofrenda. Yo quiero hacer una salvedad. Aquí hay algo que es diametralmente inverso a lo que el Señor Jesús está diciendo. ¿Ok? Mire. Dice, el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Hermanos míos, quiero que comprendan algo. Si alguien jura por esta casa, no es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. El templo de Dios era uno y ese templo está totalmente destruido. Ahora el templo de Dios somos nosotros. El que usted jure por este edificio no vale nada, porque Dios no habita en este edificio. Cuando nosotros nos vamos de aquí, esto queda vacío. El Señor llega cuando nosotros llegamos porque Él mora en nosotros. Nosotros santificamos este lugar, no al revés. Y nosotros tenemos que estar claros en eso. En estos días estaba meditando en el asunto y me acordé de Pablo. Salúdame a fulanito, a fulanita, y la iglesia que está en su casa. ¿Qué es la iglesia que está en su casa? La gente que se congregaba en esa casa. No él dijo a su casa que es la iglesia, no, a la iglesia que está en su casa. Nosotros somos la iglesia que se congrega en este lugar. El templo del Señor es un templo de carne y hueso. No es de cemento ni nada parecido. Versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esta hipocresía se parece a la anterior, en que da más valor a lo que tiene menos valor. La gente vale más que la ofrenda. Pero para ellos la ofrenda era más importante porque eran avaros. Mire, yo doy gracias a Dios por todos los que tienen el corazón abierto para ofrendar. ¿Ok? Pero si nosotros ofrendamos todo lo que tenemos y no nos ocupamos de la gente, no cuidamos de la gente, no amamos a la gente, no ayudamos a la gente, estamos perdidos. Es la misma cosa. Es la misma hipocresía. Diezmáis la menta, el comino y no sé qué otra cosa, pero olvidáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Ahora dice el Señor Jesús, una cosa es necesaria hacer sin dejar de hacer la otra. ¿Ok? Él no está diciéndonos a nosotros que tenemos que diezmar. Tenemos que ofrendar. Pero nosotros tenemos promesa. Y la pregunta aquí es el corazón con el que usted hace las cosas. Si usted diezma, ¿con qué corazón lo hace? Si ofrenda, ¿con qué corazón lo hace? ¿Lo hace para Dios en verdad? ¿Lo hace por costumbre? ¿Lo hace porque se lo enseñaron? Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo para el Señor. Versículos 25 y 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia.
Esta es la hipocresía de la apariencia religiosa. Ellos se vestían bonito. Me recuerda a todos estos sacerdotes que han sido acusados de pedofilia y así. Ustedes ven la ropa con que ellos se visten. Los mantos esos que usan, las túnicas esas que usan y todas esas cosas. A los ojos de la mayoría de esas cosas son muy bonitas. La verdad a mí no me gustan, pero a los ojos de la mayoría son muy bonitas, son esplendorosas. Pero por dentro su corazón está lleno de basura. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque, versículo 29 al 32, edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y Jesús aquí le estaba diciendo algo. Así como sus padres mataron a los profetas, ustedes me van a matar a mí. Mire, yo le voy a recomendar algo. Nunca se crea más santo que los demás. Nunca diga, por ejemplo, si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús, no hubiera gritado que lo crucificaran. Quiero que sepa que muchos de nosotros gritamos, crucifíquele diariamente. Y algunos ni siquiera diariamente, pero algunos sí, diariamente le gritan crucifícale. ¿Cuándo gritamos que le crucifiquen? Cuando no le obedecemos. Gritamos que le crucifiquen cuando nosotros vivimos de cualquier manera sin siquiera tomar en cuenta a Jesús. Cuando nos paramos en la mañana y caminamos y vivimos nuestra vida sin acordarnos de que nosotros debemos vivir para Él. Y creemos que no lo crucificaríamos. Claro que lo haríamos. Lo crucificamos cuando no nos atrevemos a hablarle a la gente de Cristo. O cuando nos preguntan algo y nosotros en vez de contestar nos quedamos callados porque no queremos. O cuando estamos en un lugar y se nos reta a hacer lo que no debemos hacer y lo hacemos. Entonces de todo eso nosotros estamos crucificándole de nuevo porque estamos rechazándole. El cristianismo no es para gente cobarde, solo para gente valiente. Es para aquel que se para y diga, no, yo sigo a Cristo y punto. No voy a hacer esto porque no le agrada a Cristo. No, pero si no tiene nada. Sí tiene algo. A Cristo no le agrada y no lo voy a hacer. En cosas pequeñas, la palabra dice claramente que el que es fiel en lo poco, en lo más también es fiel. Y el que en lo poco es infiel, en lo más también es infiel. Si en las cosas pequeñas usted no puede glorificar a Cristo, olvídelo. En las grandes tampoco lo hará. La hipocresía tiene consecuencias espirituales profundas. Si eres un hipócrita popular, o sea que haces las cosas para que los demás te vean, esa va a ser tu recompensa, pero no vas a tener absolutamente nada de Dios. Si eres un hipócrita inverso, tendrás que cargar el peso de tu hipocresía hasta que reconozcas tu mal y te apartes de él. Está de más decir que no tendrás nada de Dios. Si eres un hipócrita malicioso, no podrás recibir nada de Dios. Si eres un hipócrita religioso, no verás venir el castigo, a pesar de que está a tu alcance, porque tu ceguera no te permitirá reconocer lo que está en las Escrituras. Finalmente, Mateo 24:51 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no nos damos cuenta que el Señor va a venir en cualquier momento, el Señor va a venir en cualquier momento y nos va a encontrar en nuestra hipocresía, sea cual sea.
Y tendremos que experimentar el lloro y el crujir de dientes. Y para que usted sepa, el lloro y el crujir de dientes es una expresión eufemística para hablar del infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes, en el infierno. La hipocresía es un problema serio. Hay quienes llaman hipócritas a los demás y algunos ni saben que son hipócritas porque creen que la hipocresía es solamente tener doble cara. Ante Jesús no hay forma de que los hipócritas se puedan esconder. Cuando Él llama hipócritas a los escribas y fariseos, no era para humillarlos, sino para que pudieran ver lo que había en sus corazones y se arrepintieran. Mire, esto me lleva a algo. Cuando usted ve a una persona que realmente está metida, retacada en su pecado, no le ande con paños tibios. Dígale la verdad, como decimos, en su cara. Te vas para el infierno. ¿Por qué? Porque Jesús dice esto y esto. Y tú estás haciendo esto y esto. Y a Dios le desagrada. Jesús no se tuvo con vueltas y con palabritas y no le dio mareo a los fariseos, se lo dio en su cara. Ustedes son unos hipócritas. 8 veces en una misma ocasión. Créame, yo me he tentado a no hablar de esto. Porque lo vi como un tema muy negativo. Pero la labor de todo predicador era de abrir todo el consuelo de la palabra. Jesús nunca se limitó porque el mensaje fuera duro o negativo, o aparentemente negativo. Lo que nos toca a nosotros es escuchar, evaluar, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de modo que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, yo no creo que hayan hipócritas aquí, pero usted ya escuchó. Así que a usted le toca hacerse su radiografía, evaluar, ver si en alguna forma encaja en alguno de estos formatos y hacer la corrección. Yo le digo, yo me regaño a mí mismo porque a veces cuando estamos conversando con los hermanos o las cosas, yo empiezo a hablar de lo que estamos haciendo en Willy y yo, pero ¿qué estoy hablando yo de eso? ¿A quién le importa? Y me regaño constantemente porque pienso que ¿para qué le digo? ¿Van a venir a ayudar? ¿Van a hacer algo? No. Así que lo que está pasando aquí en Willy es entre ustedes, Dios y yo. Y el Señor sabrá cómo nos lleva y cómo nos ayuda. Nosotros debemos procurar estar bien delante de Dios, hacer las cosas para Él y, como dije la semana pasada, hacer de nuestra boca cárcel de nuestra lengua.